Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, especialmente si son fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, y de los rumores, las especulaciones y, ¿por qué no?, la posible guerra secreta tras bambalinas que, según se dice, ha existido entre ellos. Prepárense para un viaje lleno de drama, intriga y, por supuesto, algo de chisme jugoso. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor muy importante: si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los análisis profundos de las telenovelas turcas y de las vidas de sus estrellas, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, entremos en materia. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Ambos son actores excepcionales, con una trayectoria impresionante y legiones de fans alrededor del mundo. Han protagonizado juntos algunas de las series más exitosas y aclamadas de la televisión turca, como Kara Para Aşk y, más recientemente, Sefirin Kazeta, aunque en esta última, Tuba reemplazó a otra actriz en la segunda temporada. Su química en pantalla es innegable. La forma en que se miran, la intensidad de sus escenas, la conexión que transmiten, todo esto ha hecho que muchos fans sueñen con que su relación trascienda la pantalla y se convierta en algo más. Y es precisamente aquí donde empiezan los rumores y las especulaciones sobre una posible guerra secreta tras bambalinas. Para entender mejor esta supuesta guerra, tenemos que remontarnos a sus inicios. Engin Akyürek saltó a la fama con series como Bir Bulut Olsam y Fatma Gül'ün Suçu. Tuba Büyüküstün, por su parte, ya era una estrella consolidada gracias a telenovelas como İlamurlar Alnında y Así. Cuando se anunció que iban a protagonizar juntos Kara Para Aşk, la expectación era enorme. Y la serie cumplió con creces las expectativas. Kara Para Aşk fue un éxito arrollador, tanto en Turquía como en el extranjero. La química entre Engin y Tuba era palpable, y los fans no paraban de elogiarlos. Sin embargo, detrás de las cámaras, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Los rumores sobre una posible rivalidad entre Engin y Tuba empezaron a circular casi desde el principio del rodaje. Algunos medios de comunicación turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre los dos actores. Se decía que Engin era muy perfeccionista y exigente, y que esto chocaba con el estilo más relajado y espontáneo de Tuba. También se rumoreaba que había cierta competencia entre ellos por ver quién recibía más atención de los medios y de los fans. Engin, con su atractivo magnético y su talento innegable, se había convertido en un ídolo de masas. Tuba, por su parte, ya era una estrella consolidada con una base de fans muy fiel. Esta competencia, según los rumores, habría generado cierta tensión entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Engin ni Tuba han hablado públicamente sobre el tema. Ambos siempre han mantenido una actitud profesional y han elogiado el trabajo del otro en entrevistas y ruedas de prensa. Sin embargo, algunos gestos y actitudes que han tenido en público han alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, durante la promoción de Kara Para Aşk, Engin y Tuba rara vez se mostraban juntos fuera del set de rodaje. No se les veía compartiendo cenas o salidas con el resto del equipo. Esto contrastaba con la actitud de otros actores de la serie, que sí parecían tener una relación más cercana y amistosa. También se ha comentado mucho sobre la forma en que se miraban durante las entrevistas. Algunos fans han interpretado sus miradas como frías e incluso hostiles. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de timidez o de un intento de mantener una actitud profesional. Después del éxito de Kara Para Aşk, muchos esperaban que Engin y Tuba volvieran a trabajar juntos en otro proyecto. Sin embargo, esto no sucedió durante muchos años. Ambos siguieron sus carreras por separado, protagonizando otras series y películas. Fue en 2021, varios años después, cuando se anunció que Tuba Büyüküstün se uniría al elenco de Sefirin Kazeta para reemplazar a la actriz Neslihan Atagül, quien tuvo que abandonar la serie por problemas de salud. Esta noticia generó una gran expectación entre los fans, que estaban ansiosos por ver a Engin y Tuba juntos de nuevo en la pantalla. Sin embargo, su reencuentro en Sefirin Kazeta no fue tan exitoso como se esperaba.
La serie ya había perdido parte de su audiencia y la química entre Engin y Tuba no parecía ser la misma que en Kara para Ask. Muchos fans se sintieron decepcionados y criticaron la falta de conexión entre los dos actores. Esto volvió a avivar los rumores sobre una posible guerra secreta tras bambalinas. Algunos medios de comunicación turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre Engin y Tuba durante el rodaje de Sefirin Kazeta. Se decía que ambos estaban cansados de trabajar juntos y que no se soportaban. Pero, de nuevo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Engin ni Tuba han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos han mantenido una actitud profesional y han evitado hablar del tema en público. Lo que sí es cierto es que la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün parece ser compleja y llena de matices. Es posible que haya habido cierta rivalidad y competencia entre ellos a lo largo de los años, pero también es probable que hayan aprendido a respetarse y a admirarse mutuamente. Después de todo, ambos son actores muy talentosos y han logrado grandes éxitos en sus carreras. Han trabajado juntos en dos de las series más importantes de la televisión turca y han creado personajes que han quedado grabados en la memoria de los fans. Quizás nunca sepamos la verdad sobre la supuesta guerra secreta tras bambalinas entre Engin y Tuba. Pero lo que sí sabemos es que su trabajo juntos ha sido extraordinario y que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Así que, para resumir, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre una posible guerra secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hemos analizado su trayectoria, su química en pantalla y los posibles motivos que podrían haber alimentado esta rivalidad. Hemos visto que, aunque es difícil saber la verdad con certeza, la relación entre ellos parece ser compleja y llena de matices. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente existe una guerra secreta entre Engin y Tuba? ¿O creen que todos son rumores infundados? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en este tema, porque hay muchas capas que explorar. No se trata simplemente de una competencia superficial por atención. Para entender mejor esta supuesta guerra secreta, es crucial analizar el contexto cultural en el que se desenvuelven estas estrellas. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es un hervidero de egos, ambiciones y presiones constantes. La competencia es feroz y mantenerse en la cima requiere no solo talento, sino también una astuta gestión de la imagen pública y las relaciones interpersonales. Engin Akyurek, con su aura de misterio y su talento natural, rápidamente se convirtió en un favorito del público. Su interpretación en Fatmagül Unsuku Ne fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándolo al estrellato internacional. Su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada lo convirtió en un actor muy codiciado. Sin embargo, esa misma intensidad, ese perfeccionismo que lo caracteriza, podría haber sido interpretado por algunos como arrogancia o dificultad para trabajar en equipo. Tuba Büyüküstün, por otro lado, ya era una figura consagrada cuando se unió a Kara para Ask. Su belleza exótica y su elegancia natural la habían convertido en un ícono de la moda y el estilo. Era vista como una profesional consumada, alguien que sabía cómo manejarse en el mundo del espectáculo con gracia y diplomacia. Pero precisamente esa imagen de serenidad y control podría haber enmascarado una fuerte determinación y un deseo de mantener su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. En este contexto, la llegada de Engin Akyurek como un competidor directo podría haber generado cierta incomodidad en Tuba. No necesariamente una animosidad abierta, sino más bien una sutil lucha por el poder y el reconocimiento. Los rumores de desacuerdos durante el rodaje de Kara para Ask podrían haber sido alimentados por esta tensión subyacente. Imaginen las largas jornadas de filmación, la presión por cumplir con las expectativas del público y la crítica, y la constante vigilancia de los medios de comunicación.
En un ambiente así, es fácil que surjan roces y malentendidos. Otro factor importante a considerar es la naturaleza de la industria de las telenovelas. A diferencia del cine, donde los proyectos suelen tener una duración limitada, las telenovelas pueden extenderse durante meses, incluso años. Esto significa que los actores pasan una gran cantidad de tiempo juntos, a menudo en condiciones de estrés y fatiga. La convivencia prolongada puede exacerbar las diferencias personales y dar lugar a conflictos que en otras circunstancias podrían haberse evitado. Además, la industria turca del entretenimiento es conocida por su afán por el drama y el chisme. Los medios de comunicación a menudo exageran las noticias y fabrican historias para generar controversia y aumentar las ventas. En este entorno, es fácil que los rumores y las especulaciones se propaguen rápidamente, alimentando la percepción pública de una rivalidad entre Engin y Tuba. La falta de declaraciones públicas por parte de ambos actores solo ha contribuido a alimentar la incertidumbre. Su silencio estratégico podría interpretarse de varias maneras, como un intento de proteger su imagen y evitar alimentar el drama, o como una confirmación implícita de que algo no estaba bien. El reencuentro en Sefirin KZ fue una prueba de fuego para su relación. La serie ya venía con una carga emocional importante debido a la salida de Neslihan Atagul, y la incorporación de Tuba como su reemplazo generó una gran expectativa. Sin embargo, la química entre Engin y Tuba no logró revivir el éxito de Kara para Aşk. Algunos fans atribuyeron esto a la falta de conexión entre los personajes, mientras que otros lo interpretaron como una señal de que la guerra secreta entre los actores seguía latente. Es importante recordar que las percepciones de los fans a menudo están influenciadas por sus propias expectativas y deseos. Muchos esperaban que Engin y Tuba fueran algo más que compañeros de trabajo, y la falta de una relación romántica en la vida real podría haber contribuido a la decepción y la frustración. En un mundo ideal, los actores serían juzgados únicamente por su talento y profesionalismo. Pero en la realidad, la vida personal y las relaciones interpersonales de las celebridades son objeto de constante escrutinio público. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta supuesta guerra secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los rumores, las especulaciones y las percepciones subjetivas se mezclan con la realidad, creando una narrativa compleja y llena de matices. Es posible que haya habido cierta rivalidad y competencia entre ellos, pero también es probable que hayan aprendido a respetarse y a admirarse mutuamente a lo largo de los años. Después de todo, ambos son actores talentosos y han logrado grandes éxitos en sus carreras. Independientemente de lo que haya sucedido detrás de las cámaras, lo que realmente importa es el legado que han dejado en el mundo de las telenovelas turcas. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han creado personajes inolvidables que han tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo son innegables. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Así que la próxima vez que vean una telenovela turca protagonizada por Engin Akyurek o Tuba Büyüküstün, recuerden que detrás de la pantalla hay un mundo de drama, intriga y competencia. Pero también hay pasión, talento y un deseo de conectar con el público. Y, quién sabe, tal vez algún día tengamos la oportunidad de escuchar la verdad sobre la supuesta guerra secreta entre estas dos estrellas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo y dejémonos llevar por la magia de las telenovelas turcas. Finalmente, me gustaría animarlos a reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Es importante recordar que los medios de comunicación a menudo tienen una agenda propia y que no siempre presentan una imagen precisa de la realidad. Antes de creer en todo lo que leemos o escuchamos, es importante ser críticos y considerar diferentes perspectivas. Y sobre todo, recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, emociones y desafíos. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este viaje lleno de drama e intriga. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y creando contenido de calidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.